a las cámaras empresarias y también dijo que en adelante la Secretaría de Trabajo no va a convalidar negociaciones paritarias donde se incluyan esta clase de aportes. El tema ya se venía conversando desde el gobierno y ya se venía hablando con muchas de estas cámaras empresariales que reciben bajo determinadas condiciones un aporte obligatorio por parte de comercios y de pequeñas y medianas empresas. Vamos a estar analizando este tema con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME de la Argentina, quien ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, en principio, ¿qué es lo que ha determinado el gobierno? ¿Qué es lo que dispone para resumir el tema de este decreto? Bueno, en primer lugar, quita la obligatoriedad que tiene el sector de comercio, básicamente, un aporte obligatorio que era del 0,5% del salario de maestranza, estamos hablando de 7.000 pesos por trabajador, con una recaudación mensual que asciende a los 6.000 millones de pesos. Eso, digamos, iba a una caja que es el INACAP, el Instituto de Capacitación, administrado por la Cámara Argentina de Comercio, el 50%, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el otro 50%. ¿Qué sucede con esto? Que estos recursos eran manejados de manera discrecional. O sea, la contraparte de esto debiera haber sido una capacitación a todos nuestros trabajadores. Ahora, cuando vos consultabas a las empresas que hacen grandes aportes, y en el caso concreto, nosotros hemos venido trabajando con la gente de CADAM, la Cámara de Autoservicio Mayorista, ellos decían, bueno, nosotros aportamos mucho dinero y no nos llega ningún beneficio concreto, con lo cual vemos que esto no es un aporte beneficioso para el sector. Lo que sí nosotros compartimos y creemos que debiera ser voluntario, que eso fue el pedido que se le hizo Claro. al gobierno en primera instancia. Porque nosotros creemos que este primer paso es la quita de esta obligatoriedad, de este convenio que se había hecho con FAECIS, con la Federación Argentina de Empleados de Comercio, pero me parece que el gobierno debiera avanzar ahora sí en una estrategia mucho más concreta en la quita de impuestos, en la rebaja de ciertos aranceles para el sector productivo argentino, porque es más que necesario. Bien, esto sería replicar en cierto modo la intención del gobierno de que no haya más para el trabajador más aportes obligatorios a los sindicatos, es decir, que se le descuente de su ingreso solamente a aquellos que deciden afiliarse a un sindicato. En este caso sería más o menos lo mismo. Digo, cada comercio del país, en lugar Sí, de tener ese aporte compulsivo, debería tomar la decisión si decide o no pertenecer a una determinada organización empresarial y en base a eso decidir si aporta o no aporta. totalmente de acuerdo. O sea, acá lo que sea se le aportaba, era algo adicional, diferente a lo que sucede con los trabajadores y sus sindicatos, que es un aporte obligatorio del recibo de sueldo. Entonces, acá era un aporte que hacía el sector empresario por cada trabajador, pero Bien. sí era un costo laboral más. Lo que quiere decir es que era un costo laboral más. Hoy, hacer algo voluntario nos parece razonable, porque si uno accede a una plataforma de capacitación o a docentes o a una cobertura, debiéramos entender que eso es aquello que lo estarían pagando, lo estarían, digamos, comprometiéndose. Vuelvo a insistirte en esto, Fernando, me parece que este es el primer paso de algo que tiene que ser mucho más importante para el gobierno, que atender y poner los focos en el sector productivo, en particular en la pequeña y mediana empresa, en la quita de impuestos y aranceles, creemos que es fundamental, en la baja de tasa de interés en el mercado financiero. Hoy los intereses para la producción son carísimos. Y esto repercute, Bien. quieras o no, en la reactivación económica. Ok. Necesitamos reactivar la economía y para eso es fundamental que el gobierno tome estas medidas. Bien. ¿Qué pasa con esos 6.000 millones de pesos mensuales que reunía, que recaudaba este aporte de todos los comercios? ¿Quién administraba ese dinero y sobre todo qué tenía que hacer con él? Digamos, ¿qué era lo que disponía esa negociación paritaria o ese aporte compulsivo? ¿En qué debía ser gastado ese dinero? Bueno, nosotros hemos hecho una denuncia el año pasado, en el mes de septiembre, claramente por la malversación de fondos que tiene la Cámara Argentina de Comercio con estos recursos. Muchas cámaras adheridas, asociadas a CAMES, que no recibían un solo centavo de ese aporte, que eran directamente para las empresas y para los trabajadores de cada una de las regiones. Permitime en esto, Fernando, nosotros tenemos
cámaras territoriales, cámaras de comercio, industria en cada rincón de la República Argentina. Entonces, cuando vos consultabas si recibían algún fondo, si recibían alguna capacitación, no lo recibían. Con lo cual, a nosotros nos pareció, en primer lugar, hacer una denuncia ante esta situación, porque encima que se Una estaba denuncia pagando, contra la no se Cámara estaba... Argentina de Comercio. No, contra la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, donde Contra pedimos su CAME. intervención para que, Bien. contra CAME, exactamente, para que se investigue y que se analice si esos fondos realmente fueron para capacitación. Nosotros tenemos pruebas de que esos fondos han ido para otras actividades ajenas a lo que es la capacitación, con lo cual hay una malversación de fondos que involucra a toda la dirigencia. Bien, de acuerdo. Con lo cual, ese dinero a partir de ahora, primero pasará a ser voluntario. Es decir, cada comercio de la Argentina decidirá si quiere aportarlo o no. ¿Es así? Totalmente. Me parece Ajá. que ahora sí es lo que hay que hacer un trabajo fuerte, es decir, aquellos que están aportando, tener primero la conciencia y la comunicación de que esto es voluntario, de que a conciencia tomen la necesidad de poder aportarlo o no de acuerdo a su relación con estas Bien. entidades, en primer lugar de base, son entidades de base, y después de cúpula, que son las cúpulas las que administran de manera discrecional este recurso. Bien. ¿Esta denuncia se hizo en el fuero penal? No, esta denuncia se hizo en la Inspección General de Justicia, Ajá, bien. en el Ministerio de Capital Humano y estuvo en el Ministerio de Justicia. Nosotros estamos siguiendo y esperamos que rápidamente el gobierno, porque hay que decirlo, esto es una responsabilidad del gobierno, tome medidas en el asunto, que no le esquive al bulto a esta locura que está sucediendo. Un gobierno que está planteando transparencia, que está planteando avanzar sobre la corrupción, bueno, tiene que saber que las pruebas están presentadas y hay una denuncia hecha, que nosotros estamos atrás de esta denuncia para ver cómo evoluciona. Bien, de acuerdo. Mauro, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, acerca de este tema que va a traer cola, porque suena como una medida más de desregulación, de quitar simplemente una obligatoriedad, pero puede cambiar también el curso de las relaciones de las grandes cámaras empresarias argentinas con el gobierno y con sus representados. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, entidades como CAME tenían un aporte obligatorio por parte de toda la actividad comercial del país y bueno, ahora dejarán de tenerlo. Y en caso de exigirle ese aporte a sus representados, bueno, tendrán que ver qué le dan a cambio, ¿no? Porque allí estaba la queja que refería Mauro González, digamos, había un aporte que no tenía una contrapartida